la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y voy a leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Hechos 1, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 6 al 11, y lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así: Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Oh amables oyentes, oh amables amigos, cuántas cosas podemos nosotros inferir de este hecho maravilloso, el regreso de nuestro Señor Jesucristo al cielo. El evangelista Lucas ya nos había presentado también este glorioso hecho, este cuadro de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, y lo leemos también ahí el Evangelio de Lucas capítulo 24 del 49 al 53, que dice también así: Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. En diferentes partes de la Escritura, amables oyentes, leemos que Él, el Señor Jesús, anunció su regreso al cielo. ¿A dónde llegó nuestro Señor al ascender al cielo? Bueno, el mismo Señor Jesucristo nos dice a dónde iba a estar cuando el sumo sacerdote, por orden más bien de esas autoridades religiosas, él fue arrestado. Ahí en Marcos 14, versículos 61 y 62, precisamente le cuestionaban: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder a la derecha de Dios. O sea, él iba a la diestra del Padre. Y así sucedió después de que regresó al cielo, como él mismo lo dijo. Voy a leer varias citas también que se refieren a este hecho maravilloso. Dice, por ejemplo, en Hebreos 1:3, dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y también en Marcos 16:19 leemos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Efesios 1:20, refiriéndose a Dios, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios en los lugares celestiales,
Colosenses 3:1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está sentado Cristo en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y en Hechos 2:33 dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y en Hechos 7:56, donde leemos que Esteban fue apedreado, pero antes de morir, él dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y en Romanos 8:32 también dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. El salmista en el Salmo 110:1 lo profetizó que así sería y precisamente así sucedió, así se cumplió. Dice ahí en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Hebreos 8:1 también dice, tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, del Dios majestuoso en el cielo. Amables hermanos, cómo abunda la Biblia sobre el tema de la ascensión del Señor Jesús y a dónde está sentado ahora. Aunque la religión diga que lo pueden bajar y que Él está en una hostia, la Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia no me dice que en cada misa Él baja por la invocación de un sacerdote. La Biblia no dice nada, nos lo ubica perfectamente a la diestra del Padre. Pensar una cosa diferente no proviene de Dios. Pensarlo de manera diferente viene de los hombres. Los hombres son muy buenos para también querer dizque aportar a la palabra de Dios, pero cuidado. A mí en lo personal me agrada que esta verdad de que el Señor Jesús está a la diestra del Padre, me agrada que la Biblia abunde sobre este tema. Y así es, amables oyentes, una pregunta, ¿qué hará el Señor Jesús allá a la diestra del Padre? No sé si usted se ha hecho esta pregunta. Pero antes de ver lo que la Sagrada Escritura nos responde a este cuestionamiento, le decía que su ascensión al cielo nos lleva a inferir, es decir, a sacar muchas conclusiones, mis amables oyentes, y que todas estas inferencias tienen su base precisamente en la palabra de nuestro Señor. Podemos decir que Él ascendió al mismo cielo, pero al irse al cielo, Él ya dejó un evangelio completo. Tanto así que dejó instrucciones que ya se predicara el evangelio que Él dejó. En Mateo 28, versículos 18 y 19 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y los siervos del Señor comenzaron a predicar este evangelio, amables oyentes, para hacer discípulos del Señor Jesús, o sea, para que la gente creyera. Todo discípulo es un creyente. No se les dijo a los discípulos por parte de nuestro bendito Salvador que hicieran sus propios evangelios. No se les dijo que predicaran lo que se les ocurriera, o que le agregaran o le quitaran a su palabra, no. Sino que lo predicaran fielmente, tal y como Él les instruyó antes de ascender al cielo, y todo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. En Marcos 16, versículos 15 y 16, ahí vemos que el Señor Jesús les dijo,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él ascendió al cielo porque dejó, como decía, un evangelio completo que se predicara. Y solo este evangelio puede salvar creyéndolo, creyendo el mensaje del evangelio, quien presenta al Señor Jesucristo como el centro de ese mensaje. Y quien no lo cree, dice el mismo Señor, será condenado. Quien no cree en el evangelio no lo puede salvar. Quien no cree en el evangelio no puede sacar de la condenación a las personas, porque el evangelio de Cristo presenta a Cristo como el único que puede salvar a las personas de las consecuencias de su pecado. Así es, quien no cree en este evangelio que dejó el Señor Jesús y que está bien completito, tiene sobre su cabeza la condenación eterna. Al ascender al cielo, el Señor Jesús no dejó las cosas a medias para que los hombres las completáramos. Todo lo contrario. Dice en Lucas 24, del 46 al 47, así está escrito, o sea, ya está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No, el Señor Jesús tampoco, si no dejó un evangelio incompleto, sino totalmente completo, tampoco dejó un evangelio barato, que la gente puede creer en lo que quiera y ya es salva. No es así. Hoy hay muchos evangelios baratos, ¿no? Él dejó un evangelio cuyo mensaje central es Cristo, como le decía, amable oyente, cuyo mensaje central es su obra de redención. Un evangelio que invita a un nuevo estilo de vivir y que trae perdón de pecados. El evangelista Juan, ahí en Juan 20:31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y como se lo decía, amable oyente, el evangelio que Cristo ordenó predicar nos comunica el plan de salvación que Dios diseñó y que su Hijo Jesucristo ejecutó, y eso es lo que el Espíritu Santo plasma en los corazones de los nuevos creyentes. El Espíritu Santo no va a plasmar en los corazones ídolos o tradiciones o costumbres o lo que salga de la mente de los hombres, porque eso no salva a nadie. El Espíritu Santo no se presta a contribuir a la mentira, sino a la verdad de Dios. Así es, amables oyentes. Yo no sé en este momento, usted que me escucha, yo no sé en dónde está depositando su fe. No lo sé. O lo que usted está creyendo, o en donde quiera que usted esté depositando su fe, ¿salió del Evangelio de Cristo? ¿Eso que usted cree está en el Evangelio de Cristo o salió de la mente de los hombres? Analícelo. Se lo digo porque a pesar de que el Señor Jesús, al ascender al cielo, nos dejó un evangelio completo, que no le falta nada, y que a pesar también de que el apóstol Pablo advirtió ahí en Gálatas 1 del 6 al 9, que se lo leo y dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho.
Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Muy duro el apóstol Pablo y con razón. Pero a pesar de esta advertencia, y a pesar, como le decía, que el Señor Jesús dejó un evangelio completo, ¿cuántas personas han aparecido con sus diferentes evangelios? O le han aumentado o le han quitado al evangelio de Cristo. Le han aumentado lo que un supuesto aparecido o aparecida les dijo, o le han aumentado lo que supuestos siervos o supuestos apóstoles han dicho. Pues quienes les crean, aquellas personas que crean lo que dice el hombre en vez de lo que dice Cristo, pues con ese creer falso están firmando su destino de perdición. Tanto los supuestos líderes, pero también aquellos que los escuchan. Ante tanta confusión que los hombres han fabricado, se hace súper necesario entonces que el Espíritu Santo nos dirija a la verdad del Evangelio completo que Cristo nos dejó al ascender al cielo. Cristo ascendió al cielo y fue sentado a la diestra de Dios, porque su muerte en la cruz fue acepta por el Padre Celestial. Su muerte en la cruz satisfizo la justicia divina, que pedía condenación eterna tanto para usted y para mí. Porque su muerte en la cruz fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante por nuestros pecados. La Escritura no anuncia el bien para los pecadores fuera de ese sacrificio o muerte de Cristo, no. Los hombres sí. Los hombres le van a decir que encuentra su todo en lo que ellos inventan, incluyendo a los ídolos. Los hombres sí lo hacen y piensan que con todo lo que ellos han fabricado o todo aquello que le han agregado a la palabra, piensan que van a salir adelante. Nunca un hombre, ni mucho menos ante Dios, nunca van a salir adelante con esas mentiras. Nunca van a salir adelante con sus evangelios apócrifos o falsos que no presentan a Cristo. Pero Dios rodea de toda bendición a los pecadores que creen únicamente, exclusivamente en el Señor Jesús, quien murió precisamente por todos los pecadores. Alrededor del sacrificio de Cristo es que el Padre funda todas las esperanzas gloriosas que le esperan a los creyentes en Cristo Jesús. No así con aquellos que predican mentira. De tal manera, la muerte de Cristo es eficaz, que Dios puede, o dice en su palabra en Hebreos 10, versículos 17 y 18, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Escuchó bien, amable oyente? No hay más ofrenda por el pecado. Dios le satisfizo la ofrenda que consistió en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, y de ahí no se mueve. Dios ya no pide más sacrificios, ni le pide más a su Hijo amado, y mucho menos nos va a pedir a nosotros, a mí y a usted, para que también cooperemos con nuestra salvación. No, la redención fue completa. Por eso Cristo, antes de morir, ahí lo leemos en el Evangelio de Juan, antes de morir Él dijo, consumado es, que significa también terminado está. Por eso el Señor Jesucristo, al ascender al cielo, nos envió su vicario. Y su vicario no es el que está allá en Roma.
No, su vicario es el Espíritu Santo para guiarnos solo a esta verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo y en su obra de redención. ¿Sí? Y sobre todo también para señalarnos el único camino que lleva al Padre, que también Él es el mismo Señor Jesús. Y para decirnos también el Espíritu Santo que Cristo al ascender al cielo ya dejó lista una salvación para el pecador que le recibe en su corazón. Ya dejó listo un perdón para aquel que llega a sus pies contrito y humillado y se reconoce como pecador delante de Él. Ya dejó una justificación que declara inocente al pecador que abraza la verdad de su evangelio. Ya dejó una reconciliación para amistar al pecador convertido con Dios, pues antes de que los pecadores crean, dice la palabra que son enemigos de Dios. Antes de que los pecadores se conviertan, la Biblia dice que son enemigos de Dios. Cristo ascendió al cielo, pero dejó ya una redención lista para aplicarla a todos los creyentes en Cristo Jesús. Una redención para aquel que desea ser rescatado de las garras del pecado. Ya dejó también un nuevo sendero por el cual debemos caminar. Ya dejó la instrucción de cómo ser una nueva criatura. Nos dejó una hermosa ocupación con el cual servirle hasta que Él venga por segunda vez. Cristo ascendió al cielo porque dejó todo listo para nuestro porvenir espiritual. Nos dejó su santa palabra, en donde encontramos toda la instrucción para llevar a cabo todo lo anterior. Nada quedó por hacerse, todo lo hizo Jesús, dice un hermoso canto. Ascendió al cielo, pero tampoco nos ha abandonado. Envió a su Espíritu Santo para esté con nosotros y en nosotros para siempre. Y el mismo Señor Jesucristo también dijo, ahí en Mateo 28:30, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. También dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aparte de lo que yo le he dicho, amable oyente, quiero también decirle que Cristo ascendió al cielo porque con su muerte en la cruz ya no dejó nada en contra de sus redimidos. Los que creemos en el Señor Jesucristo ya no tenemos nada en contra, es decir, la justicia divina ya no nos reclama nada. Pero es para aquellos que acudimos a Él. Por eso en esta noche le invito, acuda al Señor Jesús. Ya no queda vigente esa acta que nos condenaba, ya no está vigente, sino que la clavó en la cruz y que nos era contraria. Por eso ascendió al cielo, ya no quedó nada en nuestra contra, pero también ascendió al cielo porque con su obra venció a Satanás, le pisó la cabeza, venció el pecado, venció la muerte, deshizo las obras del enemigo. Aleluya a ti, bendito Jesús. Y como también le decía yo, amable amigo, amable hermano, amable oyente, Cristo al ascender al cielo se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad. ¿Y qué hace allí? ¿Estará en una actitud pasiva? No, amigos, no, hermanos. Dice en Romanos 8:34 que desde allí está intercediendo por su iglesia y su intercesión es en base a justicia y no para encubrir pecados. Intercede desde allí en favor de alguien que pecó por error, llámese un miembro de la iglesia, y por él intercede. Que alguien pecó sin intención. No está allí para interceder por aquel que peca premeditadamente.
En Efesios 1, versículos del 20 al 22, leemos que desde allí ejerce autoridad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire cómo la Escritura nos enseña cuál es la actividad de nuestro bendito Salvador allá en el cielo. Todo lo que le menciono y aún mucho más demanda un gran trabajo de nuestro bendito Salvador allá en el cielo. Además, también todo esto demanda poder de Dios, demanda la sabiduría de Dios para que las cosas sigan siendo sostenidas como lo ha hecho hasta este día. ¿Qué tanto trabajo no tendrá nuestro Señor Jesucristo siendo cabeza de su iglesia? ¿Qué tanto trabajo no tendrá nuestro Señor en dirigir y mantener el orden en el universo? En Hebreos 8, versículos 1 y 2 dice que Él está ejerciendo el sumo sacerdocio en el cielo y es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Él y no el hombre. En Hebreos 8, versículos 12 y 13 dice también está ahí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo en lo particular pienso, amable oyente, y basado en la Sagrada Escritura, que Él está al tanto de cuando un pecador se convierte a Él, que le recibe como su Señor y Salvador. Él está pendiente de estas conversiones para tratar el asunto de los convertidos ante el Padre y así salvar y perdonar al alma que llega a sus pies aquí en la tierra. La conversión es acá en la tierra. También Él desde la diestra del Padre observa el caminar de su iglesia, que peregrina precisamente hacia el cielo para hacer muchas cosas en favor de ella, para cuidarla, para sustentarla. El Señor Jesús vino a este mundo a desarrollar un intenso trabajo en favor de los pecadores, pero en el cielo no es menos su trabajo, en el cielo es mayor su trabajo, también en favor de los pecadores. Y esto incluye su función de ser también el único mediador entre Dios y los hombres. Amables oyentes, déjeme también decirle, el Señor Jesucristo, a pesar de su vida excelente que manifestó en este mundo, tuvo bastantes enemigos que lo atacaron, que dentro de otras cosas le atribuían pecado, le decían a Él que era un producto de adulterio o fornicación. Muchos inclusive acusaban a su madre de adulterar y le decían también que tenía demonio. Acusaban a su madre de que adulteró y de ahí salió él, nació él. Fíjese qué blasfemia. Le decían que tenía demonio. Todo esto era calumnia en su contra. Lo tenían las gentes como uno que pervierte y alborota a las gentes. Hoy mismo, en estos tiempos, hay gente que le sigue atribuyendo pecado y le sigue negando como lo hicieron las gentes cuando vivió en este mundo. Si el Señor efectivamente tuvo pecado, como muchos lo dijeron en el pasado y lo dicen en el presente, si el Señor Jesucristo hubiese pecado, ¿tendría acceso al cielo? ¿Sería recibido en el cielo? Sería rechazado si fuese así, porque allí no entra nada de pecado, ni mucho menos se sentaría a la diestra de Dios. La misma Biblia nos declara la verdad de su vida en este mundo, fue una vida perfecta. Además, si Él practicara el pecado, ¿sería nuestro Salvador? No. ¿Sería aprobado por Dios, como dice en Hechos 2:22? Tampoco. ¿Hubiese resucitado? No. Si fuese verdad toda esa mentira que le atribuyen y que se le sigue atribuyendo hasta hoy,
¿Se hablaría en la Biblia ya de una iglesia de Cristo? ¿Se hablaría ya de un evangelio de Cristo? No, amigos, no, hermanos, no, amable oyente. Si él le fue difícil sembrar su verdad en los corazones de las gentes de ese entonces, le ha sido también difícil sembrar su verdad en las personas de los tiempos hasta hoy. Los mismos entes que lucharon en su contra ayer lo siguen haciendo hoy. El diablo, el mundo, la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre, las filosofías, las ideas humanas, la religión, las sectas, todos se unen todavía hasta nuestros tiempos en contra de nuestro bendito Salvador y también en contra de su iglesia y en contra de su evangelio. Y han creado sistemas para arraigar a los hombres a esta tierra a fin de no poner sus ojos solo en Jesús. Todo esto hace todavía este mundo en contra de Cristo. Desvían a la gente que no ponga sus ojos en Jesús y en todo aquello que proviene del cielo. Contradicen las enseñanzas del Señor. Él nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos con sus invitaciones le dicen al hombre, no, no busquen eso. Eso no es lo primero es que tú llenes tu estómago, tu alma que espere. Contradicen las invitaciones del Señor, que Él dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ellos dicen, no. Todo tu bien está aquí en la tierra. Y materializan a los seres humanos como si no fuesen también alma y espíritu. A usted, amable oyente, no sé, pero si usted contribuye, si usted está de acuerdo con todo eso que se opone a los planes de salvación del Señor y que desvía a los hombres a lo que no es de Dios. Ustedes que han inventado doctrinas que apartan a las gentes de Dios y les dan falsas esperanzas, contribuyendo con los planes de Satanás de perder a las almas. Ustedes que hacen negocio con la fe, tomando a las almas como mercadería para su provecho personal. Usted, amable oyente, que se deja seducir por los sistemas del mundo y les cree más a las personas que al Señor. Usted que se deja llevar por las diferentes corrientes de doctrinas mentirosas para que los hombres se pierdan, déjeme decirles a manera de advertencia. El Señor Jesús ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, trabajando desde allí en favor de lo que Él dejó aquí en la tierra. ¿Y qué dejó aquí en la tierra? La fe en Él. Sigue trabajando para que las gentes depositen su fe en Él. Dejó su evangelio, su doctrina, su palabra, su iglesia. Desde el mismo cielo vela por todo esto, aunque no ignoramos que Él es omnipresente y está en donde quiera. Pero también nos dice la Escritura, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes son esos enemigos? Todos aquellos que estorban premeditadamente sus planes de salvación, todos aquellos que levantan ante los hombres la mentira y con ellas los seducen. El Salmo 110, 1 y 2 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Salmo 110, versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Amable oyente, ¿no sabe usted si acaso es usted un enemigo de Dios?
un enemigo de Cristo, un enemigo de su evangelio. Tal vez lo sea y no lo sabe. Pero si de alguna manera usted siente aborrecimiento por Cristo, por Dios y por su palabra, y mejor le agrada seguir lo que los hombres le han enseñado, entonces usted es un enemigo de Dios. Porque todo pensamiento de Dios es enemistad. Todo pensamiento de usted, todo pensamiento de una persona que no conoce a Dios es enemistad contra Dios. Si usted da la espalda a lo que es de Dios y todavía toma acciones en contra de Él, entonces es su enemigo. En el pasado, lo leemos ahí en Lucas 19:14, la gente dijo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y hoy mucha gente sigue diciendo lo mismo, yo no quiero que Cristo reine sobre mí, prefiero que reine su madre sobre mí. Y no es así. En Romanos 8:7 dice, bueno, le comento, pues la naturaleza pecaminosa, dice lo que le decía, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y así, amables oyentes, el pecado en el corazón de los hombres siempre los lleva a una vida en total oposición a Dios. Pero Dios, al crearnos, nos dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y usted tiene esa capacidad de elegir lo que le conviene a su alma. No hay ninguna excusa. Ya no permita que por el pecado que hay en su corazón sigan conduciendo su vida, no Dios, sino el mundo, sus deseos carnales, el maligno, la religión que es producto del pensamiento de los hombres. Todo esto lo lleva a la condenación eterna. Cristo, al ascender al cielo, dejó un único camino para que usted transite en él. Y es el mismo Señor Jesucristo ese camino. Él dejó la verdad de su evangelio para que usted lo crea y salga de la oscuridad espiritual en que se encuentra. El Señor lo anda buscando a usted todavía. Lo anda buscando con su evangelio, lo anda buscando con su misericordia, lo anda buscando con amor, porque quiere darle perdón, quiere darle salvación a su alma, quiere perdonarle de sus pecados. Es cierto que dice la palabra que sus enemigos estarán bajo sus pies, por estrado de sus pies. Y fija que los va a pisotear. Pero ¿por qué tiene que ser así? Por eso este evangelio le invita a venir a Él. No piense que el hecho de que sus enemigos van a estar por estrado de sus pies no es lo primero que pasa en el corazón de Dios. Lo primero que pasa en el corazón de Dios es salvar a los hombres de sus pecados. Pero si ellos no lo quieren, esta sentencia del Señor se cumplirá en aquellos que no lo quieren y premeditadamente no lo quieren. Por eso el evangelio le invita a venir a Él. El Señor Jesucristo quiere convertirlo en su amigo. Él quiere ser su amigo. El mundo, el diablo y los deseos carnales no son los amigos de usted, son sus enemigos porque le deparan perdición, le preparan perdición. Pero Cristo es el verdadero amigo que lo ama a usted de tal manera que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él es digno de que crea en Él. No crea usted en lo que le engaña, no crea en lo que no hace nada por su alma, no crea en lo que no está a la diestra del Padre. No crea en nadie que nació aquí en la tierra y murió aquí en la tierra. No contribuya usted a su perdición, recibiendo en su corazón la mentira en vez de la verdad del evangelio. No sea cómplice de su propia destrucción espiritual. No lo sea.
Mejor reciba la verdad de Cristo, que es Cristo mismo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque dejó aquí una obra completa de redención, como ya se lo he dicho. Créala, recíbala, deposite su fe en Cristo. Dios aceptó su sacrificio. Para todos los que creen en Cristo, Dios su justicia ya no los busca, ya no se acuerda de sus pecados. En Colosenses 2:10 dice que sus creyentes estamos completos en Él. No tenemos que agregar nada a lo que Él dejó. No tenemos que agregar nada a su plan de salvación, que es perfecto a los ojos de Dios. No tenemos que agregarle nada, como le decía, a lo que Él dejó para salvarnos, ni tampoco le debemos de quitar. Su evangelio nos presenta, como decía, una obra completa que nos hace completos. Su evangelio no pierde las almas, las salva. Cristo mismo es el evangelio. El plan de salvación de Dios no es el plan de salvación hecho por los hombres, sino por Dios mismo. Valga la redundancia en todo esto. Cristo está a la diestra de Dios y ya muy pronto vendrá de allá por su iglesia. Yo le invito a que crea en el Señor Jesús, sea de la iglesia de Cristo, para que cuando Él venga por su iglesia también usted se vaya con los redimidos, se vaya con su bendito Salvador. Ya ascendió una vez al cielo y está a la diestra de Dios. Descenderá nuevamente y ascenderá con su iglesia. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, si no me equivoco. No hay iglesia verdadera fuera de Cristo. No hay miles de iglesias. En la mente humana sí, pero en la mente de Dios no, y es únicamente la de Cristo. Lo que hay fuera de Cristo todo es falso. Él todavía tiene los brazos abiertos esperándolo a usted. Si usted abre su corazón a su evangelio, si usted abre su corazón a Cristo, bienaventurado es usted. Dichoso es usted, como lo somos muchos. Pero si cierra su corazón a Cristo, no dude, porque el Señor no miente. No dude que un día será el estrado de sus pies. No se lo deseo. Bueno, pues hemos llegado al final de este mensaje. Yo espero que ojalá Él le sea de bendición. Reflexiónelo, lea la palabra de Dios si lo tiene en casa. Es la única que le va a llevar a la verdad. Que nuestro Dios le bendiga.